las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Comenzamos una nueva emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las principales noticias de la reparación integral. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En Popayán y Barrancabermeja, los centros de atención a víctimas se vieron afectados por los actos vandálicos. La unidad rechaza estos hechos que afectan directamente a las víctimas del conflicto. Diego Monroy con la información. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. Les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, rechazó de manera vehemente los actos vandálicos en donde se vieron afectadas las instalaciones de los centros regionales de atención a víctimas en Popayán y en Barrancabermeja. Rechazamos los actos vandálicos que se presentaron en Barrancabermeja contra el centro regional, lo mismo que nos sucedió en Cauca, allí en Popayán, rompiendo los vidrios, quemando el centro regional. Es una forma de revictimizar. Las víctimas es desmejorar todo el proceso de atención, el esfuerzo que se ha hecho entre las administraciones municipales, el gobierno nacional, para tener unas instalaciones dignas para atender a las víctimas. Ramón Rodríguez dijo que con estos actos los únicos afectados serán las víctimas del conflicto, ya que en estos centros regionales se garantiza la atención, asistencia y reparación. Además de ello, se les facilita allí a las personas poder entregar los documentos, poder acceder a solicitudes de atención humanitaria y también al pago de las indemnizaciones. La pandemia nos ha obligado a hacer cierres de centros regionales, los estamos abriendo de forma progresiva, pero con estos actos vandálicos no vamos a poder atender a las víctimas y nos tocará retomar todos los temas de la atención telefónica y virtual, pero lo que queríamos en estos momentos era volver nuevamente a la atención presencial. Finalmente, el director de la Unidad para las Víctimas hizo un llamado a que, en coordinación con las autoridades locales, se garanticen los temas de seguridad con el fin de retomar las actividades en estos centros regionales en la posibilidad que las reparaciones de los mismos lo permitan. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego, por la información. Precisamente vamos a ir a Barrancabermeja, allí en el Magdalena Medio, con Jenny Adriana Rico, quien nos cuenta detalles de las afectaciones que sufrió el Centro Regional de Atención a Víctimas de esta región del país. Hola, Jenny, adelante con la información. Compañeros, les saludamos con la lamentable noticia que nos dejan los hechos vandálicos en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Barrancabermeja, Santander, y que son objetos de rechazo por parte de la Unidad para las Víctimas y los sobrevivientes de la región del Magdalena Medio. Simona Vázquez Meneses, coordinadora de la Mesa de Participación del Distrito, expresa su rechazo a estos actos. Nos parece injusto que este lugar donde atienden a muchas víctimas a nivel de Barrancabermeja, y no solamente de Barrancabermeja, sino Magdalena Medio, hoy tengamos que parar nuevamente para volver a hacer la atención. Fue duro encontrar abuelos esperando en la puerta del CRAT para recibir su indemnización y que tengamos que atenderla de una manera no muy buena. Da tristeza saber de que el paro que realmente se estaba manejando pacíficamente terminara hoy en estos estragos. Rechazamos rotundamente. Entre las afectaciones a las instalaciones del centro están los daños a puertas y ventanas, quema de inmuebles y archivos y hurto de equipos de cómputo que se utilizaban para atender a la población víctima de esta región del país. Pese a los actos vandálicos registrados en el CRAT, los funcionarios de la Territorial Magdalena Medio lograron realizar la entrega de 77 cartas de indemnización administrativa que estaban programadas, teniendo en cuenta que se había citado previamente a los sobrevivientes que la recibirían. Amparo Chicuecristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, se refiere al tema. Lamentando y rechazando los actos de vandalismo contra el centro regional, sin embargo, como entidad siempre dispuestas a trabajar
por la población víctima. Precisamente tenemos entrega de cartas de indemnización, 77 cartas por valor aproximado de 700 millones de pesos. Ayer tuvimos que cancelar la jornada, hoy tenemos que hacerla, pero sin embargo, para tranquilidad de nuestras víctimas, las demás cartas que nos faltan por entregar lo estaremos haciendo en las instalaciones administrativas de la unidad. Desde Barrancabermeja, recordando que estamos unidos por las víctimas, informó para V Radio Jenny Adriana Rico Núñez. Gracias, Adriana Rico, por la información desde Barrancabermeja. Precisamente, Adriana, queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía, a la población víctima del conflicto, porque como usted lo cuenta, no solo se hicieron daños estructurales al Centro Regional de Atención a Víctimas de Barrancabermeja, no solo se robaron elementos tecnológicos, sino que también se llevaron chalecos y sellos de la Unidad para las Víctimas. Por esta razón queremos hacer un llamado a toda la población víctima del conflicto para que tengan mucho cuidado, porque pueden presentarse algunos hechos de fraude. Así que si ustedes van a realizar algún trámite allí en la Dirección Territorial del Magdalena Medio en Barrancabermeja, deben hacerlo en las instalaciones de la Unidad para las Víctimas. No se dejen engañar. Recuerden también que todos los trámites con la unidad son gratuitos y no requiere de ningún intermediario. Si alguien se le acerca y dice que es funcionario de la Unidad para las Víctimas, sobre todo después de estos hechos ocurridos allí en Barrancabermeja, usted debe tener mucho cuidado y por favor dirigirse a las instalaciones oficiales de la Unidad para las Víctimas o también comunicarse a las líneas telefónicas de esta región del país o a la línea nacional 018-091-1119. Y si también, por supuesto, conoce algún caso que se esté presentando de fraude, denunciarlo a las autoridades y también a la Unidad para las Víctimas. Marta. La Unidad para las Víctimas le recuerda a la comunidad del Valle del Cauca que, dada la situación por la que atraviesa el país, en especial Cali, se cierra temporalmente el Centro Regional de Atención a las Víctimas de esta ciudad y le recuerda a toda la ciudadanía que siguen a su disposición los canales virtuales y telefónicos de atención para continuar prestando los servicios, en especial en las ciudades donde se encuentran cerrados por el momento los centros regionales y puntos de atención. Para la atención virtual los invitamos a consultar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co y utilizar el chat web, la videollamada o ingresar a Unidad en línea. Para la ciudad de Cali están habilitadas las líneas de atención telefónica 524-0050 y el celular 315-417-8793. 524-0050 y 315-417-8793. Santiago. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. En el marco del seguimiento y acompañamiento de la política pública de víctimas, la unidad evaluará la ejecución de los compromisos, presupuestos y la oferta institucional proyectados por alcaldías y gobernaciones en beneficio de la población afectada por el conflicto en 2021. El 12 de mayo vence el plazo para los primeros reportes de alcaldías y gobernaciones. La Unidad para las Víctimas y el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas CORET del Ejército Nacional recuerdan que las víctimas de la violencia entre los 18 y 50 años podrán acceder a la ruta operativa para establecer el protocolo de definición de situación militar a ciudadanos víctimas del conflicto armado. Para facilitar el procedimiento de definición de la situación militar, toda la información la encuentra en www.unidadvictimas.gov.co. Con el objetivo de continuar avanzando en el desarrollo de la estrategia psicosocial Proyectándonos, que busca proporcionar acompañamiento para la consolidación e impulso del proyecto de vida de adolescentes víctimas del conflicto armado, la Territorial Sucre realizó encuentro virtual con jóvenes entre 13 y 17 años. Recientemente la unidad informó que en el segundo semestre de este año se implementará la estrategia de recuperación emocional grupal presencial y la estrategia de atención psicosocial individual presencial en Costa Rica, Ecuador, Panamá y España, beneficiando a 1.500 víctimas en estos países. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones con Heidi Peñalosa. Hola Heidi, bienvenida. Hola Marta, hola Santiago y un saludo a los oyentes. En las noticias desde las regiones comenzamos en el eje cafetero, donde la Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones. Los detalles con Edwin Herrera.
La Unidad para las Víctimas continúa cumpliendo con su misionalidad de reparar de manera integral a las víctimas del conflicto en esta zona del país. En esta ocasión, 150 personas recibieron la carta de indemnización administrativa a la que tienen derecho como compensación por los hechos sufridos a manos de grupos al margen de la ley. Aura Esmeralda Valdés nos habla sobre este beneficio. Pues me siento muy bien porque gracias a la unidad de víctimas acá en el eje cafetero han logrado pagarme darme la bonificación, lo del conflicto armado que yo tuve por allá en la Hormiga Putumayo. Yo soy de Pereira, pero yo tuve muchos problemas. Gracias a Dios y a todos estos lindos, hermosos funcionarios de aquí de la unidad de víctimas de Guarí, pues logré salir, y a ustedes allá en Bogotá. Yo quiero invertirlo en una mejorita de vivienda, ya que tengo un arreglito, ahí tengo mi casita, que siempre les he tenido muy claro que yo tengo casa, tengo desde antes del conflicto armado. Entonces pienso arreglarla, pienso hacer unos arreglitos a la mejorita, gracias a Dios y a ustedes. Estas cartas se traducen en una inversión de la entidad de 1.532 millones de pesos, que seguramente servirán para mejorar la calidad de vida de la población en el territorio, a los cuales se les recomienda invertir el dinero otorgado en proyectos productivos individuales, mejoramiento de vivienda o educación superior. Germán Castro, uno de los hijos de los beneficiarios, también nos habla sobre esta jornada. Muy agradecido con el Estado y muy bueno, porque él lo necesitaba ya con 70 y pico de años, pues no esperar que uno se muera para que le llegue la platica, muy contento, de verdad que sí. Por ahora mi papá creo que hacerle a la finquita y cositas que necesita, y eso es lo que va a invertir, y para seguirle comiendo, echándole al estómago. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. En Arauca aprueban el concepto de seguridad para iniciar la reubicación de las familias afectadas por desplazamiento. ¿Cuántas familias se beneficiarán con la medida? Eduardo Galeano, saludos y adelante con la información. Hola, un cordial saludo, y es que esta decisión beneficiará a más de 800 familias entre étnicas y no étnicas que se encuentran ubicadas en estos momentos en condición de desplazamiento en el municipio de Arauca. Pero estamos con la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, la doctora Joana Helves, para que nos cuente cuál es la importancia de este proceso, pero también cómo va a ser la implementación del mismo. Directora, muy buenos días, bienvenida a V Radio Noticias. Buenos días a todos los compañeros de la unidad en Bogotá y a todos nuestros oyentes. Desde la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, con la aprobación de este concepto de seguridad, la Unidad para las Víctimas, una vez retornadas o reubicadas las familias afectadas por el hecho victimizante de desplazamiento, brindaremos todos los procesos importantes, como son los planes, programas, proyectos, a través de nuestras personas líderes de cada proceso, y está orientado a la reparación integral. Debemos contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestra población víctima y al goce efectivo de sus derechos bajo los principios de respeto, integridad y dignidad. Desde la ET estamos prestos y con las oficinas abiertas para que la población víctima reciba todos los proyectos, programas concernientes a mejorar sus condiciones de vida y el cumplimiento de sus derechos. Pues bien, esta es una de las noticias más importantes en los últimos días que se registra en el oriente del país. Recordemos que la aprobación del concepto de seguridad se dio en el marco del Comité de Justicia Transicional realizado en el municipio de Arauca. Y desde esta población nos despedimos, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En el marco de los esquemas de acompañamiento comunitario, la Unidad para las Víctimas entregó en el municipio de Fresno, en Tolima, el primer proyecto para la recreación y mejoramiento de la salud de comunidad víctima. William Peña nos cuenta de qué se trata. Adelante, William. Se trata de un parque biosaludable que quedará instalado en el corregimiento El Tablazo del municipio de Fresno. Con el proyecto se beneficiará directamente a 400 familias que hacen parte del proceso del plan de retornos y reubicaciones en esta zona del norte del Tolima. El alcalde Alexander Mejía destacó la manera
manera en la que se viene trabajando con la Unidad para las Víctimas. Venimos trabajando de manera, como le digo, articulada en diferentes cosas. Hemos entregado proyectos que mejoran, digamos, la calidad de vida, y entre estos pues temas de salud, educación y obviamente de seguridad alimentaria, para que estas familias no solamente estén en nuestro territorio, sino que adicional a eso del acompañamiento psicosocial que le hacemos, de reintegración a la vida nuevamente, que también tengan ellos la posibilidad de, a través de emprendimiento, puedan, digamos, generar, digamos, algún ingreso o un empleo para ellos mismos. Una vez instalado el parque, se contará con máquinas como el pony, elíptica, surf, patines, remo, pectoral, ascensor y bicicleta, elementos que estarán al servicio y disfrute de la comunidad a pocos metros de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción, rodeados de naturaleza y en una agradable temperatura que no supera los 20 grados centígrados. Pero puntualmente estos comunitarios tienen un aporte de beneficio a la comunidad. Para el caso puntual de la pregunta, que es Fresno, que es el primer parque biosaludable que se entrega con acompañamiento de la unidad en un municipio del Tolima, y esto va a tener una relevancia para la población víctima, que va a poder hacer uso y disfrutar este esquema de acompañamiento. En esta línea de dotación social para la integración y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades víctimas del desplazamiento forzado, la unidad invirtió 17.268.000 pesos. La alcaldía se encargará de instalar el gimnasio. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Víctimas del conflicto en Sucre lograron definir su situación militar. Los detalles con Sofía Esteban. Personas entre los 18 y 50 años reconocidos como víctimas del conflicto armado obtuvieron su libreta militar de manera gratuita. La Territorial Sucre de la Unidad para las Víctimas orientó a las víctimas en el proceso de inscripción, registro y la valoración de documentos de la población víctima que en el territorio quiso definir su situación militar. La Unidad para las Víctimas, a través de su Dirección Territorial Sucre y en coordinación con el Ejército Nacional, llevó a cabo la jornada de coordinación en el municipio de Sampués con víctimas del conflicto armado para la definición de su situación militar, y estos recibieran la certificación de forma gratuita. Isaac Hernández, director de la Territorial, resaltó con orgullo el solucionarles la situación a hombres víctimas del conflicto, ya que a partir de entonces podrán mejorar su acceso a la educación, a las oportunidades laborales y el mejoramiento de su calidad de vida. En un trabajo articulado con el Distrito Militar, entes territoriales, coadyuvamos con la solución de la situación militar de la población víctima entre 10 y 50 años. De esta manera, continuamos avanzando en la implementación de la política pública de víctimas en el departamento de Sucre. Por su parte, la alcaldesa municipal de Sampués, Zaira Vergara Pérez, expresó agradecimiento en la articulación desde la unidad y el Ejército Nacional, al tiempo que pidió a otros municipios sucreños atendieran el llamado que desde la unidad se continuará haciendo en beneficio de las víctimas. Quiero dar las gracias al Ejército Nacional, a la unidad de víctimas, por esta jornada que se ha realizado en nuestro municipio. Una jornada de libretas militares, expedición de libretas militares para personas víctimas de la violencia y para indígenas. Algo muy importante para nuestros jóvenes, para todo aquel que no tenga su libreta militar. Este tipo de acciones inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones. Desde la Territorial Sucre de la Unidad para las Víctimas les informó Sofía Esteban. En Nariño, la unidad hace un llamado a las víctimas para evitar que sean engañados en los procesos de reparación integral. Natalie Bastidas con los detalles. Atención, compañeros. La Unidad para las Víctimas Territorial Nariño conoció información anónima sobre llamadas fraudulentas y contacto personal que realizan personas inescrupulosas a víctimas en los municipios del Piedemonte Costero y la costa pacífica nariñense para ofrecer supuestos trámites y así obtener la indemnización administrativa de una manera más rápida a cambio de sumas de dinero. El director territorial Nariño, William Pinzón Fernández, aclara. Advertimos a toda la población víctima para que no se dejen engañar, para que no permitan que estas personas que buscan lucrarse con los recursos de un derecho exclusivo de la población víctima puedan hacer. Los invitamos a que denuncien a estas personas a través de los diferentes canales de la Unidad para las Víctimas, a denunciarlos también penalmente ante las autoridades competentes y no permitir que les quiten sus recursos. La Unidad para las Víctimas sigue cumpliéndole a la población priorizada de acuerdo a las rutas específicas definidas por nuestra entidad. No permitan que estas personas se lucren con sus recursos
y por favor denúncielos. Se recuerda a la comunidad en general que ante la Unidad para las Víctimas todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. Evite buscar ayuda de personas inescrupulosas que simulan ser funcionarios de la entidad o tener acceso a la información respecto a las entregas de indemnización. Los invitamos a visitar la página de la Unidad para las Víctimas www.unidadvictimas.gov.co. En ella encontrará nuestra campaña antifraudes Que no le echen cuentos. Desde la Dirección Territorial Nariño informó Natalie Bastidas. La Unidad para las Víctimas avanza en el proceso de reparación colectiva con el Cabildo Indígena Nasa Us en el departamento del Caquetá. Indira Lordoy nos cuenta de qué se trata. Se trata de la primera jornada de caracterización del daño colectivo que sufrió esta comunidad que habitó ancestralmente en zona rural de Puerto Rico y que a causa del conflicto armado tuvo que desplazarse hasta Florencia, capital del departamento del Caquetá. Estuvimos dialogando con la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana López, y esto dijo. Este encuentro se desarrolló dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva establecido por el Decreto 4635 de 2011, que tiene como componente esencial el marco del derecho a la consulta previa, donde se tienen en cuenta las opiniones de la comunidad para llegar a un acuerdo. En esta oportunidad se contó con la participación de 70 integrantes de la comunidad. Hay que precisar que la unidad viene trabajando por grupos focales de mujeres y hombres para fortalecer la expresión de diferentes emociones y sentimientos como dolor, miedo, tristeza y enojo, para fortalecer la confianza frente al proceso de reparación colectiva. Esto afirmó el gobernador indígena Nasa Us, Horacio Chicue. Yo sé que en juntas con la unidad y la comunidad vamos a lograr lo que tanto deseamos, lo que tanto hemos perdido, lo que tanto deseamos desde la fecha del desplazamiento. Esta es una comunidad empoderada con el proceso y con muchos sueños por alcanzar. El trabajo continuará con la formulación del Plan de Reparación Integral Colectiva. Desde Florencia, Caquetá, Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduy para V Radio. En Antioquia, la Unidad hace entrega de encargos fiduciarios a víctimas del conflicto. Sandra Cruz nos cuenta. Entre abril y mayo, la Unidad para las Víctimas en Antioquia entregará a 497 víctimas entre los 18 y 24 años de edad 32.316 millones de pesos, los cuales constituyen su indemnización administrativa. Este recurso se les notifica a través de una llamada telefónica por parte de los funcionarios de la entidad, de tal manera que deben de acudir al banco para hacer efectivo este recurso económico como compensación por haber sufrido la violencia por causa del conflicto armado. Los jóvenes, además, recibieron por parte de 10 instituciones de educación técnica, tecnológica y superior, en articulación con la Unidad para las Víctimas, una charla de inversión adecuada de manera virtual, con el fin de que puedan mejorar su calidad de vida y asegurar su futuro. Escuchemos a Daniel Roldán, uno de los 400 jóvenes que recibió por parte de la unidad su indemnización a través de encargo fiduciario. Soy víctima de desplazamiento del municipio de Anorí, Antioquia. Le doy mil gracias a la unidad de víctimas por el acompañamiento que me brindó durante todo este proceso. Hoy recibí mi indemnización y muy contento, espero con eso seguir avanzando en mis estudios y mejorando cada día más. Muchísimas gracias. La Unidad para las Víctimas ha entregado más de 36.346 encargos fiduciarios a jóvenes víctimas en Colombia. Para este año se proyectan entregar 14.800 más. Informó para ustedes Sandra Cruz desde Antioquia. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Claudia confecciona sus metas para sobreponerse a la violencia como emprendedora. La historia de resiliencia con Juan Carlos Monroy. Ni el cáncer, tampoco el desplazamiento forzado o las 3 quiebras económicas la milanaron para tejer con tenacidad, puntada a puntada, su proyecto de tener su taller de confecciones y convertirse en una mujer emprendedora. Hace 10 años, escondida en la oscuridad, Claudia Correa salió huyendo con sus hijos y 8 jóvenes músicos de la Comuna 13 de Medellín, a quienes dio refugio en su casa para escapar de las bandas criminales que querían asesinarlos. Cuando pasó el desplazamiento, yo estaba también con una enfermedad que era al principio de cáncer y siempre tenía problemas en mis talleres, y al tener el desplazamiento tuve la oportunidad de poder tener una unidad productiva y eso me hizo esforzarme para poder capacitarme y llegar a tener lo que tengo en este momento.
y con apoyo de la Unidad para las Víctimas, se capacitó como microempresaria textil y es una de las ganadoras del concurso Negocios para Nuevos Tiempos entre los emprendimientos de más de 100 víctimas del conflicto armado, gracias a un convenio con la Fundación Texmodas y la Universidad del Rosario. Y al compartirles les cuento mi historia, porque muchas creen que nos vamos a quedar en el hecho que nos tocó, en la victimización. No, nosotras podemos salir adelante, podemos ser mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras. Yo a ellas les pongo mucho el ejemplo porque uno debe de ser organizado y yo en el momento soy líder, soy mamá, soy esposa, soy compañera, soy amiga, tengo el grupo de emprendedores, estudio, entonces podemos salir adelante. No solo es perseverante y un ejemplo de resiliencia, también es una mujer solidaria. Por eso Claudia ayuda ahora a otras mujeres víctimas a tejer sus sueños para superar los daños de la violencia. La iniciativa se llama Mujeres Empoderadas. Somos un grupo de mujeres emprendedoras, somos 13 mujeres, las cuales nos unimos para poder llegar en un futuro a tener un producto. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. V Radio. Finalizamos V Radio. Los invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral. Los acompañamos Santiago Santa Coloma, Marta Esteves y Heidi Peñalosa. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta @UnidadVíctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Feliz día para todos. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.